Lunes 22 de agosto del 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7, muy buenos días con nuestros compañeros Andrea, Lautaro y Carolina. Carolina, esta semana se tiene prevista una reunión entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Así es, hola, ¿qué tal, Vero? Amigos televidentes y radio escuchas, la expectativa es que esta reunión se dé el día martes, el día de mañana a las 9:30 de la mañana, pero hasta el momento no ha habido una respuesta por parte del Ejecutivo. Nosotros les vamos a contar todos los detalles más adelante. Estaremos pendientes entonces. Carolina, Andrea, hoy también inicia el censo penitenciario. Coméntanos, por favor, de qué se trata. Hola, ¿qué tal, Vero? Amigos televidentes, quienes inician con nosotros esta semana de labores. Así es, el día de hoy iniciará este censo penitenciario a más de 30,000 personas privadas de la libertad. ¿Qué beneficios traerá esto para el Ecuador? Ya se lo contamos más adelante. Estaremos entonces también expectantes acerca de esta información muy importante. Lautaro, hay expectativas por las inscripciones a las candidaturas seccionales para el 2023. Así es, compañeros, buenos días, amigos televidentes, muy buenos días. Efectivamente, entramos ya en el proceso electoral, ahora sí, oficial. Se convocaron a las elecciones del próximo año. Tenemos toda la información de lo que se viene. Muy bien, también hacemos una invitación para que nos puedan sintonizar, amigas y amigos, a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden también que somos retransmitidos por Radio Pública FM y también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Iniciemos inmediatamente con los titulares. Bienvenidos. Inicia la inscripción de candidatos para diferentes dignidades que deberán ser elegidas en febrero del 2023. Quito ya tiene un panorama más claro de quiénes serán candidatos a su alcaldía. Además del censo penitenciario, arranca hoy. Más de 30,000 personas privadas de la libertad serán entrevistadas de manera individual. Hoy en Noticias 7 tendremos un informe detallado sobre la minga de vacunación que el Ministerio de Salud emprende. Vamos de seguida con el desarrollo de las noticias, amigos televidentes. Este domingo 21 de agosto se realizó la convocatoria a elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral. Esto después de que el pasado 19 de agosto el organismo aprobara el texto de la misma. Un total entonces de 13.450.047 personas están habilitadas para votar. De acuerdo con el programa de actividades aprobado, las inscripciones de candidaturas van a iniciar el día de hoy, justamente 22 de agosto, y terminarían el martes 20 de septiembre de este año, Andrea. Así es, iniciado ya este proceso de inscripciones, hay que recordar que después de conocerse los candidatos en estas denominadas y entre comillas primarias que se realizan en cada uno de los movimientos sociales y políticos, vamos a tener que ver ya quién realmente es el que se inscribe. Podrían ser menos, evidentemente, de quienes ya se han anunciado, por ejemplo, para la alcaldía, para la prefectura, también para los presidentes de parroquias rurales. Además, nosotros también vamos a elegir este próximo 5 de febrero a concejales urbanos, vocales de juntas parroquiales y a los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya lo habíamos dicho, ¿cuándo serán las elecciones? El 5 de febrero del 2023, iniciarán a las 7 de la mañana y en los próximos días, en octubre más o menos, conoceremos recién ahí quiénes van a ser los elegidos para el Consejo, o digamos, quiénes van a estar en la papeleta para el Consejo de Participación Ciudadana. Es la dignidad que se va a tardar un poquito más en conocerse. Claro. Así es, con esto empieza ya a correr también el tiempo de esta agenda, por decirlo de alguna forma, un poco apretada sobre las elecciones. Empieza la inscripción desde el día de hoy, puede hacerse ya esta inscripción hasta el 20 de septiembre, luego el 18 de diciembre oficialmente se conocerán quiénes son los candidatos que estarán en las papeletas. En este periodo de tiempo habrá un proceso de impugnación y calificación de las mismas en el caso de que hayan personas que se postulen pero que no estén o que no tengan todos los requisitos considerados, que la gente puede impugnar también. Luego empezará la campaña electoral desde el 3 de enero hasta el 2 de febrero y en este tiempo también habrá 2 debates que se tienen previstos, el 14 y el 15 de enero, que por cierto es mi cumpleaños, también anótenlo en la agenda electoral, pero habrá también los debates pendientes y pues finalmente el 5 de febrero se llevarán a cabo las elecciones. Contarle a la gente que sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se eligen a 7 consejeros, 7 vocales, quienes son 3 hombres, 3 mujeres
y un representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, de diferentes sectores, los más vulnerables de nuestro país, que pueden también acceder a esta institución. Y recordemos entonces que la campaña electoral no ha iniciado, sin embargo ya hemos visto, sobre todo en las redes sociales, varios precandidatos, porque todavía se llaman así, que empiezan a ser parte de esta campaña. Pero es importante que hablemos también entonces de esos precandidatos que ya no van a ser candidatos. Justamente sobre ese tema, la noche del 19 de agosto, el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, comunicó en sus redes sociales la resolución del Tribunal Contencioso Electoral sobre la pérdida de sus derechos políticos. Con esta decisión del TCE, Yunda no podrá ser candidato a la alcaldía de la capital, cargo que, por cierto, ya ocupó en el año 2019 y del que fue destituido en septiembre del 2021. Carolina. Así es, finalmente se le acabaron los recursos al exalcalde de Quito, Jorge Yunda. Lo que sí puede hacer su defensa es solicitar una aclaración de este fallo. Tiene 3 días de una vez conocido. Sin embargo, esto no puede cambiar la esencia misma del fallo, que es evidentemente no tener ya los derechos políticos y por lo tanto no poder postularse nuevamente a la alcaldía de Quito. Esta sentencia además le establece una multa de $12,750. También se ha solicitado a Contraloría y a Fiscalía que analicen las decisiones que él tomó luego de volver a posicionarse en el cargo de alcalde, pese a que ya había sido destituido en este periodo de tiempo. Y pues finalmente también esto, como decimos, limita su capacidad de ser nuevamente alcalde, nuevamente candidato o precandidato a alcalde de Quito. Él estaba por la alianza de Pachacutic y también otros movimientos políticos, uno de ellos Mover, que antes era Alianza País, que por cierto él fue asambleísta también por Alianza País. Muy bien, y solo como antecedentes, ¿por qué se da esta resolución del Tribunal Contencioso Electoral? Fue porque el actual alcalde Santiago Guarderas puso pues esta acción en el Tribunal Contencioso Electoral porque él decía que se había incumplido, que después de que se le cesara, ustedes recordarán, en junio del 2021, cuando los concejales votaron por su remoción, el alcalde en ese entonces, Jorge Yunda, puso una acción de protección y duró hasta más o menos septiembre en el cargo. Eso es lo que se puso en duda o se cuestionó en el Tribunal Contencioso Electoral y pues finalmente hemos tenido ya el fallo. Es importante también mencionar sobre este caso de Jorge Yunda, quien Pachacutic no ha sacado ningún pronunciamiento oficial ni mayor respaldo hacia él. Incluso su compañero de fórmula para la prefectura, Guillermo Churuchumbi, que es actual alcalde de Cayambe y candidato a prefecto, hizo un par de retweets, pero no más allá. Ahora, otro punto importante y sobre lo que decías justamente, Carolina, sí, Jorge Yunda hoy, que inicia la inscripción de las elecciones, puede todavía registrarse como candidato. Sin embargo, esto no va a pasar a mayores porque ya hay una sentencia que no hay manera de que se la pueda deslegitimar. Entonces, por más que Yunda lo haga, que no se sorprendan, que llegue hoy al CNE, pues no va a funcionar. Y entonces es el primer precandidato de los 11 o 12 que se hablaban de Quito que no va a estar. ¿Qué es lo que esto podría dejar a futuro? Que haya próximas alianzas. Por ejemplo, se habla de que estas personas que iban a favor de Yunda apoyen a Pavel Muñoz e inclusive Luisa Maldonado también se junte con el candidato del correísmo. Es interesante también compartir con nuestros amigos televidentes, compañeros, qué significa precisamente la suspensión de estos derechos políticos. En ese sentido, entonces, el ex alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, no va a poder ser candidato y tampoco va a poder sufragar. Esto más o menos también se entiende como una situación de una competencia en cuanto a que ya se cumple con todo este proceso de la suspensión y de la destitución como alcalde de la ciudad de Quito frente a la denuncia que haría el actual alcalde Santiago Guarderas. De tal manera que también tenemos que remontarnos un poquito antes a una consulta popular que se realizó en el año 2018, cuando precisamente se proscriben, y esta palabrita me encanta, se proscriben los derechos políticos cuando existe una situación complicada, una situación difícil, actos de corrupción, de concusión, de asociación ilícita, etcétera. Entonces, en este caso también se está dando con esta misma pena y por lo tanto el ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, tendrá una suspensión de derechos políticos por 2 años en esta ocasión. Sí, así es, y es importante porque en nuestro país, en el caso de la democracia de Ecuador, el sufragar es obligatorio, pero es considerado un derecho que es opcional en otros países. Pero además también lo que tú has mencionado, Vero, es importante porque esta suspensión de derechos políticos por 2 años nace a raíz de una investigación de peculado en el caso de la compra de pruebas COVID, recuerden ustedes, en el que también está procesado Jorge Yunda, y que este proceso judicial va a continuar a la par de, bueno, finalmente esta sentencia en el Tribunal Electoral que se ha dado.
Así es, solo digamos para poner un poquito más sobre la mesa este tema. Ahora, aparte, es decir, de manera simultánea se tiene abierto este proceso judicial de parte de Jorge Yunda. Lo que ha hecho ahora el Tribunal Contencioso Electoral es aceptar este cuestionamiento que realizó Santiago Guarderas respecto solo del proceso en el que a él se lo removió de la alcaldía de Quito. Es decir, nada tiene que ver con el proceso judicial que se le sigue actualmente a Jorge Yunda. Son cosas aparte. Y Yunda, por cierto, tiene grillete electrónico como una de las medidas cautelares dentro de este proceso de peculado. Guarderas dijo que Yunda hizo una infracción muy grave y lo que responde Yunda es que la infracción que cometió es haberlo puesto de concejal. Recordemos que juntos fueron parte de esta lista que llegó a la alcaldía del Consejo Metropolitano. Guarderas incluso fue vicealcalde y finalmente un distanciamiento, y Guarderas fue el que también promovió esta destitución del ex burgomaestre. Ahora les contamos, amigos, que hoy arrancará el censo penitenciario en las 36 cárceles de nuestro país. Así lo informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de la Libertad, SNAI. Este censo estará a cargo de 2 equipos técnicos. El primero arrancará el trabajo en el Centro de Privación de Libertad Carchi N1 y el segundo en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, Lautaro. Esto es algo histórico y también muy importante porque recordemos que se ha hablado mucho sobre cuántos son los internos, los PPL, que están actualmente en los diferentes centros de rehabilitación del país. Va a permitir identificarlos, tener una población exacta de cuántas son las personas que han sido también sentenciadas y los que están a la espera de que finalicen sus procesos judiciales. Y cómo no, va a servir para conocer a qué organizaciones pertenecen, que es otra de las grandes interrogantes que tenemos. No nos olvidemos que en el último año precisamente hemos tenido casi 400 muertes en los diferentes pabellones de las cárceles del país, y esto lo que hace es que se pueda entonces buscar acciones para que el sistema penitenciario sea en verdad de rehabilitación. Son más de 32.000 personas las que actualmente se considera forman parte de la población carcelaria, y lo que se va a hacer en este censo es entrevista uno por uno. De esta forma se va a levantar la información que se ha dicho es muy importante, forma parte de esta estrategia de lucha contra la crisis, para poder solventar la crisis carcelaria, porque con esta información también, además de poder identificar lo que Lautaro ya ha dicho, también se va a poder establecer mejores condiciones para la población carcelaria, porque se ha hablado mucho también de que personas que están presas, pero no tienen sentencia, o por delitos menos graves, por decirlo de alguna forma, se encuentran en los mismos lugares con personas de alta peligrosidad, y eso pone en riesgo su vida. Lo que se haría es que con esta información se podría determinar un poco, mover también a las personas que están de una cárcel a otra, porque hay hacinamiento del más del 50% en unas cárceles, y en otra pues no existe esta sobrepoblación carcelaria tan grande. Esto incluso nos dejó como ejemplo, ustedes recordarán, en mayo pasado que hubo el amotinamiento en Santo Domingo, pues las investigaciones decían era que precisamente se dio por este traslado de uno de las personas privadas de la libertad, Anchundia, que fue a Santo Domingo por un habeas corpus, y se produjo este amotinamiento porque evidentemente él llegó a una pues cárcel en donde habían bandas que se enfrentaban. Lo que va a lograr este censo penitenciario, según el Servicio también Nacional de Atención a las Personas Privadas de la Libertad, es evidentemente a mirar en dónde se ubica a las personas, pero también habrá que esperar que este censo, digamos, de esta información llegue hasta la justicia, que es casi siempre la que elige también estos habeas corpus que permiten los traslados. Y también el tema de extranjeros. Quieren saber cuántos ciudadanos de otros países están en las cárceles del país, y con base a esa información, inclusive comenzar los procesos de deportación hacia las naciones para bajar el hacinamiento y, como no, también saber cuántos guardias penitenciarios necesitamos para cuidar el tema carcelario. Andrea, tú decías que eran más o menos 3 guardias por un PPL, algo así era, ¿no? Lo que se necesita. Sí, no recuerdo exactamente ahora, pero sí, ahí está, digamos, 10 PPL. Un guardia para 10 PPL. Entonces sí, esta es una regla, digamos, internacional que ya se está aplicando también en el SNAI, y es por eso que también recordarán, se abrió esta capacitación para agentes penitenciarios, e incluso debemos ver qué es lo que se realiza después de que ya haya pues entrado en vigencia la ley de uso legítimo de la fuerza, porque ahí también pues hay una especificidad para poder crear un cuerpo especial, no agentes penitenciarios solamente, sino un cuerpo especial que pueda usar armas dentro de las cárceles.
Ahora les contamos, amigos, que el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, envió al Ejecutivo una carta en la que propone hora y fecha para una reunión con el Ejecutivo. En el encuentro participarán las 5 bancadas legislativas. La misiva firmada por Virgilio Saquicela como presidente de la Asamblea Nacional fue remitida el 18 de agosto y señala que la única manera de iniciar este proceso es el pragmatismo y no los discursos políticos. Por eso convoco a su autoridad y a los delegados del Gobierno Nacional que hayan sido designados a la reunión de trabajo e inicio del diálogo y elaboración de la hoja de ruta. Para lo cual, Saquicela propone un encuentro el día martes 23 de agosto a las 9:30 de la mañana en el Palacio Legislativo. En el documento, el presidente dice que habrá participación de las 5 bancadas legislativas que ya habían designado con antelación a sus delegados, que son Juan Fernando Flores por la bancada del Acuerdo Nacional, Natalie Viteri por el Partido Social Cristiano, Vilma Andrade de la Izquierda Democrática, Fernando Cedeño de Unión por la Esperanza y Salvador Quispe por Pachacutic. No podemos hacer otra cosa sino sumarnos a esta voluntad de que exista el diálogo entre las instituciones por el bien del país. Este es el segundo intento de Saquicela de entablar un diálogo con el Ejecutivo. En julio pasado había remitido otra misiva, pero ese proceso quedó en suspenso tras la posesión de Raúl González como superintendente de bancos, pese a que existió una decisión judicial que dictó la nulidad del proceso de designación de esta autoridad. Carolina Basante, Noticias 7. Así es, hasta ahorita 7:16 de la mañana, pues no se conoce todavía la respuesta por parte del Ejecutivo sobre si asistirá o no a esta mesa de diálogo convocada para el día de mañana, 9:30 de la mañana. Nosotros estaremos también pendientes para llevarle esta información oportuna. Lo que había dicho el ministro Francisco Jiménez es que estaban suspendidos por la situación del superintendente de bancos. Finalmente, el oficialismo estaba pendiente de reunirse este día sábado para poder coordinar, para poder tener una postura, pero han dicho que primero la bancada oficialista quiere reunirse con el presidente de la República para poder tomar una decisión y también considerar si estaban o no. En un principio dijeron que sí, ahorita lo han puesto en tela de duda, pero en todo caso veremos qué ocurre en este nuevo episodio de esta relación amor-odio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y es que había molestia en el gobierno por lo que sucedió justamente con el superintendente. Recordemos que había una acción judicial que impedía que lo posesione, sin embargo la Asamblea lo hizo y lo que respondió Francisco Jiménez es que de esa manera no se puede dialogar. No dijo que había congelamiento de las conversaciones, pero sí dijo que era imposible llegar a sentarse en una mesa luego de que la Asamblea realizara lo que hizo, quien finalmente, el superintendente, por su propia voluntad y luego de todo el escándalo que hubo, pues decidió renunciar y, como dijo él, para buscar que haya consenso y que no se peleen más entre los dos poderes del Estado, las dos funciones del Estado. Veamos si se lleva a cabo esta reunión, que yo creería que sí, todo está previsto para que sí, pero hay que ver si se llegan o no acuerdos, que eso evidentemente va a tomar mucho más tiempo. Como dice Carolina, un nuevo episodio de esta novela casi que hemos visto todo este año entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. No es la primera vez que Virgilio Saquicela pues ha tenido, digamos, esta ruptura entre comillas con el Ejecutivo. Recordemos que cuando se votó también sobre la destitución del presidente Guillermo Lasso, a él se lo excluyó de las mesas de diálogo que estaban dispuestas con el movimiento indígena. Ahora pues también habrá que esperar si es que la agenda que se había propuesto ya en un principio de parte del Ejecutivo, esta en donde se iban a tratar los temas de generación de empleo, promoción de inversiones, seguridad ciudadana y también la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional se va a dar efectivamente, o si es que se va a acoger también esta propuesta de parte de Virgilio Saquicela de conformar una comisión mixta. En todo caso, con base a esta agenda también la propuesta es que se empiece con el tratamiento de una nueva ley de inversiones. Eso estaba previsto. En un principio veremos si hay algún cambio. Esta reunión del día de mañana, lo que se ha dicho es para poder establecer esta hoja de ruta y poder que en esta comisión que se conforme, que lleguen las propuestas, las iniciativas de ley, se haga un análisis previo para que no quede el trabajo del legislativo también estancado, que no se hagan estos vetos totales. Pero además también yo creo que esta respuesta tardía por parte del Gobierno Nacional tiene que ver también porque se está trabajando puertas adentro en el Ejecutivo con la propuesta de consulta popular, recuerden ustedes, y que se ha dicho que esta semana se va a dar a conocer cuáles son los temas, las preguntas que irán a la Corte Constitucional. Entonces yo creo que por ahí también iría un poco el retraso tal vez de esta respuesta, pero que esperemos el día de mañana se dé y nosotros le contaremos. Por eso la Asamblea quiere participar, porque no lo están diciendo,
pero en la reunión van a tratar los temas de la consulta. Eso es algo obvio y además que se ha hablado mucho de la bicameralidad también, que podría ser una de las propuestas del Ejecutivo, ¿no? Esto solo como antecedente, desde que inició el gobierno de Guillermo Lasso ha habido 4 vetos totales de parte del Ejecutivo a los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional, Vero. Estaremos pendientes entonces de qué es lo que sucede posterior a esta reunión. En este momento nosotros hacemos una pausa, amigos televidentes, y después de la misma les vamos a contar que hoy arranca la minga de vacunación liderada por el Ministerio de Salud Pública y que se activará en los diferentes puntos del país. Les contaremos los detalles al regresar. Seguimos informando, amigos televidentes. El presidente de la República, Guillermo Lasso, regresó al Ecuador y seguirá con sus actividades normales en la ciudad de Guayaquil, así lo informó la Secretaría de Comunicación. El primer mandatario viajó a inicios de la semana a la ciudad de Houston, en los Estados Unidos, en donde fue sometido a un procedimiento quirúrgico de carácter preventivo en su párpado. El presidente descarta cualquier tipo de complicación. De hecho, reiteraron entonces que fue un éxito la operación. Él viajó en primera instancia para hacerse un examen, un escaneo de su piel, y luego de eso le iban a mencionar si tenían o no que hacerle una operación quirúrgica pequeña, una leve cirugía, la cual sí se llevó a cabo el propio jueves. Luego tuvo 2 días de descanso y ya pudo retornar a nuestro país. Durante ese lapso el presidente seguía al frente de la nación. Recordemos que él no encargó sus funciones a cualquier otra autoridad y ha mencionado que entonces este melanoma pues ya ha sido tratado de la mejor manera, y sobre todo porque son enfermedades que tienen que ser muy inmediatas al momento de hacer exámenes o de operaciones, y en este caso entonces, Andrea, el presidente se encuentra bien y puede retomar su agenda presidencial. Sí, solo hay que recordar lo que había ocurrido meses atrás. El presidente fue intervenido por una lesión de párpado y tras esta intervención quirúrgica se le ubicó este melanoma. Como tú lo has dicho, Lautaro, y tú hablaste con un especialista sobre esta enfermedad. Sí, justamente es un cáncer de piel, es uno que no es muy frecuente, es un poco agresivo, por eso lo que tratan es que la persona que se le detecta tiene que tener exámenes muy rápidos, que fue lo que sucedió con Lasso, que el 29 de julio le encuentran el melanoma y hoy ya 21 de agosto ya está en el país luego de que le hayan sacado, y tendrán que seguir con un procedimiento que esperemos pues no llegue a mayores. Es importante cuidarse mucho la piel y sobre todo con este sol que hay. Los rayos UV son muy graves, son muy preocupantes. Póngase bloqueador para evitar cualquier tipo de daños en nuestra epidermis, como es el nombre de este órgano. Así es, y el presidente Lasso, una vez que llegó al país, está cumpliendo o despachando desde la ciudad de Guayaquil. Una de las primeras decisiones que tomó fue justamente designar a John Merlo como nuevo comandante de la Armada del Ecuador en reemplazo de Brumel Vázquez. Él era, de hecho, John Merlo el tercero en la línea de sucesión. En este caso, Alejandro Villasís queda fuera y su cargo quedó a disposición. Esta fue una de las primeras decisiones que tomó el primer mandatario, pero también tendrá que venir a Quito porque el día 25 va a reunirse con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que está haciendo una gira por Latinoamérica, empieza el día de mañana. Su segunda parada es Ecuador, justamente en donde se reunirá, y entre otras cosas se ha mencionado ya una primera instancia de reuniones con la Cámara de Comercio España-Ecuador para tratar asuntos comerciales, también la cooperación ambiental, pero uno de los cosas claves y temas claves que se van a tratar en esta reunión es la visa Schengen. Pero lo que dice el canciller es que en esta reunión ya esperan que se proponga lo que se va a hacer, la hoja de ruta de lo que se va a tomar para que en la Eurocámara pues España pueda liderar esta iniciativa para que Ecuador se exenta de la visa Schengen. Esto se habló ya en noviembre pasado cuando el presidente Lasso estuvo en Madrid. También se habló con el rey Felipe VI en la posesión de Gustavo Petro. Recuerden ustedes la reunión que tuvo el presidente Lasso. Y ahora finalmente Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, estará en el país esta semana, en donde se va a discutir también este asunto que nos concierne y nos importa a todos, ¿no? Porque Ecuador, bueno, tiene el apoyo de España, pero no es decisión únicamente de los españoles, sino que es esta reunión que dices tú justamente de la Eurocámara, y es importante tener el apoyo tanto de España como de Alemania, que también está muy interesado en potenciar esta candidatura para que Ecuador ya tengamos la eliminación de la visa Schengen y podamos ingresar mucho más sencillo a Europa. Muy bien, y ahora vamos a cambiar de tema. Compañeros, amigos televidentes, el Gabinete Sectorial de Salud tuvo su sexta reunión para abordar la transformación del sistema sanitario en nuestro país. Este es uno de los puntos centrales, fue precisamente ya el fin del estado de emergencia.
En el 6º Gabinete Sectorial de Salud se dio seguimiento a la declaratoria de emergencia y se abordaron temas relacionados con la transformación del sistema sanitario. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, anunció que inician las visitas en territorio en los centros de salud del Ministerio y del IES. Que hoy decidió el Gabinete Sectorial comenzar a visitar ya en territorio, es decir, vamos a comprobar a largo y ancho del país cómo está el tema de abastecimientos y cuál es la realidad de los hospitales. El ministro de Salud, José Ruales, dio los resultados de la declaratoria de emergencia, entre los cuales están las compras emergentes en más de 111 ítems de diferentes medicamentos y 978 órdenes de compra para otros 257 medicamentos. Y muchos medicamentos también han sido comprados para un periodo de 8 meses que serán recibidos por los proveedores a través del catálogo electrónico hasta noviembre de este año. En cuanto al pago de proveedores externos, mencionó que se está cumpliendo con el cronograma establecido. De acuerdo al cronograma que se ha establecido con los prestadores, un pago de alrededor de $30 millones mensuales hasta finales de noviembre. Además, sobre el plan Medicina Cerca, informaron que hasta la fecha se han prescrito 26.573 recetas, de las cuales se han dispensado 11.454. Continuaremos con la segunda fase del Ministerio de Salud Pública, alrededor de 45 nuevos hospitales entran en el nuevo proceso y comienza el plan piloto ya también en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y los hospitales y servicios médicos tanto del ISPOL como de las Fuerzas Armadas. El gabinete además dio seguimiento a la hoja de ruta dentro del proceso de planificación en la adquisición de ambulancias, que tiene como objetivo alcanzar el estándar internacional de una ambulancia por cada 25.000 habitantes. Manuela Bedón, Noticias 7. Como se ha dicho en la nota, en estos 2 meses casi que se llevó a cabo este estado de emergencia en el sistema de salud público, se realizaron estas compras emergentes de alrededor de 111 ítems. Eso es lo que ha informado desde la Vicepresidencia de la República, que fue uno de los entes que estuvo también liderando esta emergencia en la salud. Y ellos han dicho que se ha comprado en diferentes medicamentos y se han realizado 978 órdenes de compras para 257 medicamentos adicionales. Además, también se ha resaltado mucho la compra que se realizó a cargo del Ministerio, evidentemente, de Salud Pública por catálogo electrónico para 8 meses. Ellos han dicho que esto permitiría un abastecimiento hasta marzo del próximo año, Lauta. Además, sobre el tema del pago a los proveedores externos, entiéndase el IES, también Solca, las diferentes instituciones de salud que colaboran con los servicios, se ha dicho que se ha pagado, hay transferencias de 30 millones mensuales hasta finales de noviembre para terminar con esta deuda, que ha sido uno de los ejes que realizó y que hizo que se tomara este estado de emergencia, además del tema de las falta de medicinas, Carolina. Así es, pero en ese tema de pago de proveedores es muy importante resaltar que a las dializadoras se les pagó hasta el 31 de julio 137 millones de dólares para que puedan atender a los pacientes renales. Y sobre el tema del plan de medicina cerca, esta externalización de farmacias, también se puntualizó que la primera fase ya se culminó en 7 hospitales, en Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay, con un beneficio directo para más de 25.000 personas. Aquí se han prescrito 26.000 recetas, en las cuales ya están dispensadas alrededor de 11.500. La segunda fase que empezará será la implementación de esta estrategia en hospitales de segundo nivel del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué es lo que se realizará ahora? Se ha informado que se van a conformar equipos técnicos que van a realizar un seguimiento del abastecimiento de medicamentos en territorio. Lo va a liderar el vicepresidente Alfredo Borrero, y en los próximos días, después de este análisis que se realizará en territorio, se va a dar nuevamente un informe de cuánto se ha abastecido a las diferentes casas de salud. Y las ambulancias, no nos olvidemos que un punto muy importante son esas ambulancias. En la nota se dijo que es una por cada 25.000 personas. Bueno, hace ya 2 semanas se anunció que se iban a comprar, no se ha dicho cuántas, pero estas ambulancias van a ser para todo el sistema integrado de salud. Es decir, por ejemplo, la del IES puede servir a una persona que se está atendiendo en un hospital del Ministerio de Salud
y viceversa. Esto es lo que se va a empezar a realizar y para ello el CERCOP, que es la entidad del Ejecutivo encargada de la contratación pública, está liderando este proceso para que sea con total transparencia, según ha dicho las autoridades. Y para terminar, compañeros y amigos televidentes, si usted se pregunta, bueno, ¿qué es esto del Gabinete de Salud? Recordemos que dentro del Ejecutivo dividen en diferentes temas los ministerios y las instituciones. Por eso hay el de salud, hay el de seguridad, que lo hemos escuchado, que esta semana incluso se vuelve a reunir, el estratégico, y así se van trabajando en conjunto para direccionar a diferentes temas. Muy bien, es momento de hacer una pausa, amigos televidentes, pero cuando regresemos les vamos a contar que en Argentina se vivió un emotivo momento. Un niño invadió la cancha para consolar al arquero de su equipo favorito. Un momento realmente muy tierno que vamos a compartir con ustedes. Ahí están las imágenes preliminares. Y ya regresamos después de la pausa. De la mañana con 51 minutos, seguimos informando, amigos televidentes, y ahora les contamos, como les habíamos anticipado antes de ir a la pausa, el Ministerio de Educación emitió la lista básica de los útiles escolares para todos los niveles educativos. Las listas son referenciales para los planteles. La ciudadanía observa una optimización de los elementos solicitados. Veamos de qué se trata. El Ministerio de Educación dio a conocer los implementos que utilizarán los estudiantes en el régimen Sierra Amazonía para este periodo escolar 2022-2023. El subsecretario de Fundamentos Educativos, Andrés Ruiz, explica que la lista se hizo con base a las destrezas y desarrollo de cada subnivel educativo. Y después es lo fundamental o lo esencial para que el estudiante pueda sistematizar sus experiencias de aprendizaje y demostrarlas. Es decir, el criterio pedagógico para esto es el currículo, teniendo que es básico, es lo mínimo o lo esencial, ¿no? Y agregó que no pueden haber exclusiones por no poseer los materiales. Es decir, que la falta de ninguno de estos materiales puede ser un causal de que el estudiante no pueda asistir a clases o participar en el proceso educativo. En el centro histórico de la capital, el movimiento en las papelerías no es igual que antes de la pandemia. Bueno, el movimiento todavía no está, un poquito bajo, pero sí está ya viéndose que las personas, los padres de familias están averiguando los precios y están viendo en dónde les toque más barato. Patricio Sosa, administrador de una papelería, explica que algunos productos han incrementado sus precios. Menos ha subido entre 30 y 35%. Todo por el papel, que es más problemático para hacer los cuadernos, que no se puede conseguir, y el transporte también de la llegada del papel al país. Para algunos padres de familia que ya cuentan con la lista de útiles, cuentan que los planteles se han flexibilizado con los materiales. Inclusive en la escuela nosotros nos dijeron que podíamos reutilizar los útiles escolares que tenemos en la casa. Pero la mayoría aún se encuentra en el proceso de matriculación y por lo tanto no conocen la lista de sus hijos. La lista de útiles todavía no nos entregan todavía. Todavía nos toca esperar a ver cómo va todo eso. El Ministerio de Educación además recalcó que las instituciones educativas particulares y fiscomisionales deben garantizar que las familias tengan conocimiento sobre los costos de matrícula y pensión, de útiles escolares, uniformes, alimentación, transporte, entre otros rubros. Manuela Bedón, Noticias 7. Bueno, entonces, hablando de este tema de los útiles, nos acordamos con Carolina de cuando uno era niño y tenía que ir con los papás a comprar y era una lista a veces gigantescas. Ahora hay muchas instituciones educativas que, como decías también, Vero, ya vienen incluidos los útiles dentro de este presupuesto. Una parte muy importante fuera el hecho de educativo, de comprar las diferentes cosas, es que económicamente ayuda bastante porque es un sector que se dinamiza mucho gracias a las personas que, pues, evidentemente tienen que comprar una gran cantidad de útiles, y para ello, por cierto, funciona también el 14º sueldo, que esperemos que usted todavía lo tenga y lo pueda implementar en estas compras. Y no solo eso se reactiva, sino también la compra de uniformes. Recordemos que para este año, que inicia ya el 1 de septiembre, en la región Sierra y Amazonía va a ser nuevamente el requisito usar uniforme. Antes no se pedía, digamos, de manera obligatoria porque estuvimos en esta época de pandemia con la modalidad virtual. Sin embargo, ahora ya al ser, pues,
ya las clases presenciales ya se pone entonces de este requisito. Recordemos que incluso igual hay una ordenanza o un acuerdo en donde se prohibió, más bien se dejó de manera voluntaria a las mujeres usar falda, es decir que se puede comprar, digamos, estos, creo que son 3 uniformes, bueno, en mi época eran casi que 4 uniformes, pero bueno, ahora es solo de manera voluntaria que las mujeres puedan o no usar falda. Lo que es importante también es ver cómo se puede optimizar y cómo se puede mejorar la situación económica de las familias. Y en ese sentido, sí, la recomendación es buena, que los planteles educativos puedan comprar los implementos con un precio al por mayor, siempre va a reducir los costos y que después estos sean trasladados sin ningún costo adicional en el sector de las matrículas y de las pensiones educativas. Esto en el caso de las instituciones privadas que efectivamente nos tienen la libertad de poder establecer sus listas de útiles. En el caso de las instituciones de educación pública, pues el Ministerio justamente ha publicado y ha hecho oficial cuáles serán estas listas mínimas que requerirán de implementos educativos en las diferentes secciones escolares, ¿no? Desde educación básica hasta el bachillerato. Esto ya está en conocimiento. Lo que hemos visto un poco y hemos bien conocido es que en las diferentes papelerías, sobre todo populares del centro histórico, se ha mencionado que sí hay un incremento en ciertos útiles. Efectivamente, muchos han dicho también que tiene que esto que ver con la guerra de Ucrania, que ha provocado este incremento en varios artículos, también en las listas de útiles, pero que en la mayoría se están manteniendo los precios de años anteriores. Así que, amigos televidentes, si ustedes necesitan estas listas de útiles, pues es muy bueno poder acudir a estas grandes papelerías que hay en Quito, sobre todo en el centro histórico, en donde puede encontrar también a precios al por mayor, que eso es muy importante. Y están contra el tiempo porque el 5 de septiembre inicia oficialmente el nuevo año lectivo, aunque hay colegios. Primero, es el 5 de septiembre, que es lunes 5 de septiembre, igual escalonadamente. Sin embargo, hay colegios y hay escuelas privadas que lo van a hacer inclusive esta propia semana, según tengo entendido, pero a escala nacional en el régimen Sierra y Amazonía, el 5 de septiembre inicia este nuevo año escolar con esta particularidad que al fin es presencial. Se está empezando a dejar de lado este tema de la educación mixta que era antes con la virtualidad, como ya lo hemos comentado, porque si bien es cierto, todavía hay la pandemia y todavía hay que tener medidas de bioseguridad, pero ya la vida puede empezar a retomar eso que antes tanto pues estamos acostumbrados. Aquí íbamos al colegio, teníamos a nuestros compañeros y durante 2 años muchos estudiantes tuvieron que graduarse inclusive sin haber visto a sus compañeros, algo que a mí personalmente me dejó, muy triste. O cortar las vacaciones incluso. Sí. A mis 2 sobrinos que terminaban 6º grado, bueno, que así lo conocíamos nosotros, no pudieron tampoco irse de vacaciones. Cabe señalar que es importante que aquellos útiles escolares que se utilizaron en el año anterior se pueden utilizar en el presente. Eso es importante que lo tengan en cuenta los padres de familia. Y otra cosa muy importante es que según las autoridades del Ministerio de Educación no va a haber ningún tipo de incremento en los costos de las matrículas y pensiones para este año lectivo, y que el que no accedan a la compra de la lista de útiles o de uniformes no va a ser una barrera para que los niños no sean admitidos dentro de las escuelas. Entonces, con estas recomendaciones y con estas aclaraciones, bueno, nosotros queremos decir algo más, Lautaro. Hoy estén muy pendientes de nuestra emisión estelar porque se conoce la audiencia de Guadalupe Llori para saber qué sucede con esta demanda que planteó ya de $8,1 millones de indemnización por haberla destituido como presidenta del Legislativo. Bien, no es más. Muchísimas gracias por ese avance. Estaremos pendientes de esa y otras informaciones importantes de nuestro noticiero de las 19 horas. Compañeros, que tengan un excelente inicio de semana. Estaremos pendientes también de muchos temas informativos que atañen a nuestros amigos televidentes. Un excelente día para todos ustedes. Excelente semana. En coro. Buenos días. Dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas. Este lunes, las placas terminadas en 1 y 2 no pueden circular en la mañana de 6 a 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas.